Bueno, hace un rato hemos demostrado que el cumplimiento de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto son condiciones necesarias para la analiticidad de una función compleja en ese punto. Y por lo tanto eso implica que el cumplimiento de las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo un conjunto es una condición necesaria para la analiticidad de una función compleja en ese conjunto. Es decir, dada una función cuya parte real es u de xy y cuya parte imaginaria es b de xy, si esa función compleja f de z es analítica en un subconjunto D de los complejos, sabemos que u y b en cada punto de D tienen que cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? U sub x igual a b sub y u sub y igual a b sub x, todas ellas evaluadas en cualquier xy de D. No estamos en condiciones en este momento de demostrar, pero más adelante lo vamos a hacer cuando hagamos un poquito de teoría de integración. Vamos a demostrar más adelante que si esa función f es analítica en D, en este conjunto D, sus derivadas sucesivas de orden n, sea cual fuere el n, existen en D. Fíjense qué fuerte eso, ¿no? Una función derivable a secas no garantiza la existencia de las derivadas de cualquier orden, pero una función analítica tiene derivadas de cualquier orden en D y aparte, más que eso, cualquier derivada de esta función analítica es también una función analítica en D. Eso es fuerte. Piénsenlo inclusive en las funciones reales de una sola variable real. Si el hecho de saber que una función es derivable en algún conjunto les garantiza que todas las derivadas de esa función existen en ese conjunto. Por supuesto que no. Así que pero con la analiticidad, más adelante vamos a ver que sí, si una función es analítica en D, sus derivadas de cualquier orden existen y son funciones, todas funciones analíticas en D. Y otra cosa que va a ser consecuencia en realidad de esto es que la parte real y la parte imaginaria de una función analítica en D, esas dos, la u y la b, tienen derivadas parciales respecto de x y de y de cualquier orden, del orden que yo quiera y en el orden que yo quiera. Y todas ellas son funciones continuas en D. Ya lo vamos a demostrar más adelante. Por lo pronto nosotros vamos a hacer de cuenta que a esto ya lo tenemos en nuestro poder para explorar consecuencias que esto tiene. Entonces, recuerden, vamos a hacer de cuenta que estas dos cosas ahora las tenemos por demostradas, aunque no sea cierto, pero lo vamos a hacer más adelante y de manera independiente de lo que digamos. Solo vamos a hacer de cuenta esto para mostrar una estrecha relación que hay entre la teoría de funciones analíticas y las aplicaciones que vienen de otras áreas de la ciencia. Entonces, supongamos que yo tengo una función u definida en algún subconjunto de R2 a R, o sea, una función real de dos variables reales definida en D. La pregunta natural que uno se hace es, ¿hay alguna función f definida en ese mismo conjunto D, visto como subconjunto de los complejos, hacia los complejos, que sea analítica en D, tal que su parte real sea justo esa u? O sea, dada una u, función real de dos variables reales, ¿es la parte real de alguna función compleja analítica en ese conjunto D? Eso equivale a preguntarse, ¿hay alguna función b también definida, o sea, real, de dos variables reales, definida en ese mismo conjunto D, que le haga las veces de parte imaginaria a esta u para que la u más i por b sea analítica? Es decir, estas dos cosas son equivalentes y ambas provienen de preguntarse si uno tiene una función u, si admite, si es la parte real de alguna función compleja analítica. Ya lo vamos a explorar un poquito más en detalle esto, pero por lo pronto hagamos de cuenta que realmente sí, yo tengo una función u y sabemos, hagamos de cuenta que hay una b tal que u más i por b es analítica en D. Si así fuese, por supuesto que por ser esta función analítica en D, se tiene que cumplir en cada punto de D las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ya sabemos que son condiciones necesarias, así que u sub x de xy igual a b sub i de xy para todo xy en D y similarmente con la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Ahora,
¿puedo derivar parcialmente esto respecto de algo o esto respecto de algo? Bueno, no sabemos si existe la derivada todavía, pero si le hacemos caso a lo que hemos dicho en la diapositiva anterior, de que hagamos de cuenta de que cualquier función analítica tiene derivadas de cualquier orden de su parte real e imaginaria y son todas funciones continuas, quiere decir que efectivamente las derivadas de u y de b respecto de lo que yo quiera, la cantidad de veces que yo quiera, existen. En particular, puedo derivar parcialmente ambos miembros de la primera respecto de y. O sea que para todo xy, perdón, la primera respecto de x, u sub xx de xy va a ser igual a b sub ix de xy. Y a la segunda la puedo derivar respecto de y parcialmente. U sub ii de xy igual a menos b sub xy de xy. ¿Son iguales las derivadas cruzadas? No siempre una función tiene derivadas parciales de segundo orden cruzadas iguales, pero si son todas las derivadas de segundo orden continuas, sí se cumple la igualdad de las derivadas parciales. Eso es una consecuencia del cálculo multivariado. Así que si hacemos caso a lo que decíamos, a lo que veíamos en la diapositiva anterior, que lo vamos a tener que demostrar después, pero hacemos de cuenta que ya está demostrado, vamos a ver entonces que las derivadas parciales segundas de u y de b son todas continuas, por lo tanto tenemos la igualdad de las derivadas parciales cruzadas de la b. b de xy es igual a b de ix, por lo tanto si sumo, eso es lo que dice acá, por lo tanto si sumo miembro a miembro, u sub xx más u sub y en cualquier xy de d, me va a dar esto más esto que es 0. ¿Y qué es lo que hemos logrado ver? Que la función u, esa que sabíamos que admitía una b tal que u más i por b sea analítica en D, esa función u satisface la ecuación de Laplace en el conjunto D. Es decir, la ecuación de Laplace es la que viene de aplicarle el operador laplaciano e igualar a 0. Es decir, nabla segunda de u igual a 0. El nabla segunda, recuerden, era el operador que se definía como derivada segunda respecto de x dos veces, más derivada segunda respecto de y dos veces, aplicada a u, queda exactamente esto. Por lo tanto, si u admite o es la parte, si u es la parte real de una función analítica, entonces u tiene que cumplir la ecuación de Laplace, nabla segunda de u igual a 0. Las funciones que cumplen nabla segunda de u igual a 0 más otra condición que ahora anoto tienen un nombre especial, se llaman armónicas. Una función u definida en un subconjunto de R2 y a valores reales se llama armónica en ese dominio si sus derivadas segundas, u sub xx, u sub xy, u sub ix y u sub y, existen todas en D y son funciones continuas en D, y aparte en D se cumple la ecuación, la función u cumple la ecuación de Laplace nabla segunda de u es igual a 0. Esa es una función armónica, dos condiciones. Derivadas de segundo orden, todas continuas en D y laplaciano igual a 0. Satisface la ecuación de Laplace. Por alguna razón, la gente solo se concentra en esta, pero para ver si una función es armónica hay que ver las dos condiciones. Lo que acabamos de demostrar es lo que vamos a resumir este teorema. Si una función f de z tiene parte real u de xy y parte imaginaria b de xy, es analítica en un dominio D, entonces su parte real y su parte imaginaria son ambas funciones armónicas en D. En la lámina anterior hemos visto el hecho de que u satisface la ecuación de Laplace. Si en las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, en vez de derivar una respecto de x y otra respecto de y, derivamos la primera respecto de y y la segunda respecto de x, o sea, hacemos maniobras parecidas, llegamos a que la b también satisface la ecuación de Laplace. Y por lo tanto, toda función analítica en un dominio D tiene sus funciones componentes u y b, ambas siendo armónicas en D. Fíjense, por ejemplo, si yo tomo la función coseno de z. El dominio de definición es todos los complejos y de hecho sabemos que la función coseno es una función entera, lo acabamos de ver. Así que si yo voy a investigar su u de xy y su b de xy, el dominio de ambas va a ser R2. Para encontrarlas simplemente planteo a z en la expresión que define a f, los reemplazo por x más y por y. Es decir, coseno de z es e a la i por z más e a la menos i por z sobre 2.
a z al reemplazar por x más y por y va a quedar e a la y por x más y por y, que sería y por x más y cuadrado por y, o sea, menos y más y por x. Similarmente, la otra partecita e a la y menos y por x, todo eso dividido 2, que puedo ahora aplicar la definición de exponenciación compleja, sería e a la menos y por coseno de x más y por seno de x, distribuido quedaría así, con lo otro parecido, e a la y por coseno más y por seno de menos x, que aplicando las paridades de coseno y de seno me queda esa expresión que tenemos allí, todo eso dividido 2. Separo, agrupo, distingo la parte real u, que queda esta expresión e a la menos y más e a la y por coseno de x sobre 2. Y la b, que multiplica ahí, la b es e a la menos y menos e a la y por seno de x sobre 2. Si derivo parcialmente u respecto de x, es un cálculo de rigor, puedo ir un poquito rápido, todo esto depende de y, e a la menos y más e a la y, la derivada de coseno es menos el seno de x sobre 2, por lo tanto, y si derivo u respecto de y, sería menos e a la menos y, más e a la y por coseno de x sobre 2. Si derivo una segunda vez u respecto de u sub x respecto de x, o sea, todo esto respecto de x, bueno, todo esto va a quedar simplemente la derivada del seno es el coseno, y a esto derivado respecto de y para obtener la u sub i, voy a tener e a la menos i más e a la i por coseno de x sobre 2, con lo cual u sub x está acá, fíjense que es un producto de todas expresiones continuas en x y en y, así que es una función continua. Lo mismo, si no lo hemos hecho, pero si la hacen se dan cuenta, u sub xy, u sub x y u sub i son todas funciones continuas en este dominio de la u que es R2. Y claramente u sub xx más u sub i, fíjense que son la misma expresión, nada más que acá hay un signo menos. Cuando la sume me va a dar 0, por lo tanto la función u es armónica, ratificando, ilustrando lo que acabamos de ver en el teorema anterior. Y un análisis parecido me muestra que la b también es armónica. Siempre ocurre eso cuando uno tiene la parte real e imaginaria de una función que es analítica en un dominio. Pero todavía nos queda el problema inverso, que es dada una función, no el problema inverso, sino el que habíamos planteado al principio, dada una función, admite una función b tal que u más i por b sea analítica en el conjunto donde está definida la u, o sea, la u es la parte real de alguna función compleja analítica en este d visto como subconjunto de los complejos. Para responder a eso vamos a tener que hacer una definición informal de lo que es un dominio simplemente conexo. Intuitivamente, un dominio simplemente conexo es un dominio, o sea, un abierto conexo, pero que aparte no tiene agujeros, como esto que vemos acá. Este es un dominio simplemente conexo porque no tiene huecos. Para ilustrar qué sería un hueco, se me ocurre presentarles este ejemplo en el cual hemos sacado un pedazo, dos pedazos en realidad de este conjunto. Entonces lo hemos transformado en algo que es un dominio conexo, porque sí se puede ir desde cualquier lado hasta cualquier lado, pero no es simplemente conexo porque posee huecos. O los huecos también se podrían ver como islas y el conjunto como agua. Efectivamente, acá el agua no tiene islas, acá el agua tiene islas. Cuando hay islas no es simplemente conexo. En ambos casos se trata de abiertos. Fíjense que la frontera que está dibujada de verde está con línea de puntos indicando que no está en el conjunto. Son abiertos, son conexos, pero este tiene huecos y es algo que llamamos no simplemente conexo. Este no tiene huecos y es simplemente conexo. En el capítulo que viene vamos a dar una definición un poquito más precisa de lo que es simplemente conexo. Por ahora nos contentemos con esta imagen gráfica. Por ejemplo, un entorno es simplemente conexo. Un entorno reducido no, porque tiene un hueco, aunque el hueco sea sacarle un solo puntito, ya lo transforma en no simplemente conexo. Una corona, digamos algo a lo que le sacamos un disco interior, a un disco al que le quitamos un disco interior, es no simplemente conexo. Bueno, introducimos esta idea para enunciar este teorema que vamos a enunciar sin demostración, viene también del cálculo multivariado. Si una función u es real y armónica en un dominio simplemente conexo D, como este por ejemplo, visto como subconjunto de R2,
seguro que esa función armónica en ese dominio simplemente conexo admite una función b en el mismo dominio hacia los reales, tal que esa b le hace de parte imaginaria a la u para armar una función compleja analítica en D visto como subconjunto de C. O sea, en otras palabras, si una función u es una función real de dos variables reales armónica en un dominio simplemente conexo D, entonces seguro que es la parte real de una función analítica en ese conjunto D visto como subconjunto del plano complejo. Y la función B que la complementa esta U para hacer, digamos, una función analítica, puede haber varias, ya vamos a ver un ejemplo, pero cualquiera de ellas se llama una armónica conjugada de U en D. No confundir el término conjugado con conjugar un número complejo, acá nada que ver. Se llama armónica la B porque ya sabemos que si esta F es analítica, sus componentes tienen que ser ambas armónicas, o sea, la B tiene que ser armónica. Y se llama conjugada de U porque le sirve como parte imaginaria para armar una función compleja que es analítica en D. ¿Cómo se encuentra una armónica conjugada? Lo vemos a través de un ejemplo. U igual a E a la X por coseno de I. Bueno, me pregunto primero si es armónica, porque si no lo fuera, ¿para qué buscarle? No sé, digamos. O sea, no tendría sentido por el teorema que hemos visto hace un rato. ¿Para qué buscarle la armónica conjugada si ya sabemos que no existe, si esta no llega a ser armónica? Así que vigilemos que es armónica. La derivada parcial de U respecto de X es la misma. La derivada segunda es la misma. U es invariante por derivación en X. Y respecto de y, una vez el coseno se transforma en menos seno y otra vez el seno se transforma en coseno con el signo menos. Ahí están. Efectivamente, si sumo las dos, me queda 0. O sea que la u esta satisface la ecuación de Laplace, una de las condiciones para ser armónica. La otra es que las derivadas segundas de todos, digamos, respecto de x dos veces, de y dos veces, de x y de y, primero respecto de x y luego respecto de y, y primero respecto de y y luego respecto de x, todas esas que sean funciones continuas. Bueno, acá no están hechas u sub x y u sub x, pero se dan cuenta enseguida que también son de este estilo, por lo tanto son todas funciones continuas y por lo tanto como aparte la U cumple la ecuación de Laplace, en todo R2, que es el dominio de esto, la U es armónica en todo R2. ¿Cómo hacemos para encontrar alguna armónica conjugada de U en ese dominio, en todo R2? Usamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o sea, no puedo tomar cualquier B, porque cualquier B que yo tome al azar me va a dar no tengo mucha chance de que esa función B con la U que tengo cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Justamente uso las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann para encontrar la B. ¿Qué me dice la primera de las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Que U sub x es igual a B sub i. O sea que B sub i tiene que ser igual a U sub x, pero acá tengo quién es U sub x, es E a la x coseno de i. Así que si miro esta, me dice B sub i igual a E a la x coseno de i, quiere decir que B tiene que ser una función de dos variables que cuando yo la derive respecto de y, me tiene que quedar e a la x por coseno de y. Por lo cual, la b la voy a integrar, o sea, a esta igualdad, a esta ecuación la voy a integrar respecto de y, porque acá tengo derivada parcial de b respecto de y, para tener un indicio de quién puede ser b. b de x y va a ser entonces la integral de esta expresión, e a la x coseno de y, respecto de y. Esto como integral indefinida, ¿quién es e a la x? Como estoy integrando respecto de y, e a la x sale afuera. Y la integral de coseno de y, digamos, es seno de y. Eso es una primitiva, pero cualquier otra primitiva de esta función, o sea, cualquier función que yo quiera derivar respecto de y y me quede e a la x, quiero que me quede e a la x coseno de y, puedo sumar cualquier expresión que dependa solo de x. Porque fíjense, si a todo esto lo derivo, suponiendo que esta expresión c de x tiene derivada respecto de x, cuando derive esto, la derivada de esto respecto de y,
va a ser e a la x coseno de y. Y la derivada de esto respecto de y, si esta expresión no depende de y, su derivada es 0 porque es una constante respecto de y. O sea, c de x depende solo de x. Uno se pregunta, ¿cualquier c de x me va a servir? No, porque se tiene que cumplir también la segunda ecuación de Cauchy-Riemann y por lo tanto, justamente voy a usar esa segunda ecuación de Cauchy-Riemann para obtener quién tiene que ser esa expresión que depende solo de x. La segunda ecuación de Cauchy-Riemann me dice, yo ya usé que u sub x igual a b sub y. La segunda es u sub y igual a menos b sub x. Entonces primero voy a obtener b sub x a partir del b que tengo, o sea, voy a derivar esto respecto de x, y a eso lo voy a igualar a menos u sub y, que es la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, o sea, b sub x, si derivo esto respecto de x, queda e a la x seno de y más lo que sea la derivada de esta expresión respecto de x, que le llamamos como siempre c' de x. Y eso tiene que ser igual a menos u sub y. U sub y vale menos e a la x seno de y. Entonces, esta b sub x tiene que ser igual a menos u sub y, que sabemos, al sustituir acá por a u sub y por este valor, se cancelan los signos menos y me va a quedar e a la x por seno de y más c' de x igual a e a la x seno de y. Entonces esto me dice, en este ejemplo se cumple que c' de x tiene que ser igual a 0. Lo cual, ¿qué funciones de x tienen, para cualquier número real x, tienen derivada igual a 0? Solamente una constante. O sea, realmente c de x en realidad, en este ejemplo, no puede tampoco depender de x, solo tiene que ser alguna constante k número real. Lo que me dice que la función b de xy, una armónica conjugada que yo buscaba, que tenía esta forma, si ahora ya sé qué forma tiene c de x, es una constante, entonces queda b de xy igual a e a la x seno de y más k, donde k es alguna constante real. Fíjense que encontré no solo una, sino un montón de armónicas conjugadas, una por cada valor de k. Pero siempre pasa que todas las armónicas conjugadas de una función u dada son, digamos, difieren solo en una constante, lo cual es de esperarse porque vienen de un proceso de integración. Así que, si aparte, si yo buscara una función b tal que la función u más i por b, aparte de ser analítica, ya sé que para cualquier valor de k que yo dé acá, a esta b la tomo como, hago u más i por b, cualquiera sea el k, y me queda una función analítica en todo el plano, complejo. Pero si aparte de esa función que busco tuviera alguna restricción, como por ejemplo valer cierta cosa en cierto punto, esa restricción me podría también imponer una condición para encontrar el valor de k. En los ejercicios del práctico van a seguramente toparse con esto. Pero acá está el procedimiento para encontrar una armónica conjugada de una función armónica dada en algún dominio. ¿Qué es lo que se hace? Se usa la primera de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se integra respecto de la variable correspondiente, a esa se la sustituye en la segunda ecuación de Cauchy-Riemann y a través de un proceso de integración se termina de encontrar la función que se busca. Ya sabemos que si en un dominio simplemente conexo uno tiene una función armónica, hay una función de variable compleja en ese dominio que es analítica en ese dominio y cuya parte real es u. O sea, toda función armónica es la parte real de alguna función analítica, se dice así, más o menos imprecisamente eso. La pregunta complementaria sería, ¿toda función armónica es también la parte imaginaria de alguna función analítica en D? Bueno, la respuesta es que sí, y el indicio viene de acá. Si yo sé que, dada la función u armónica en D, hay una función f de z que la tiene a u como parte real, le llamemos b de xy a su parte imaginaria de esa función, que es analítica en D, yo puedo con esta función multiplicarla por i y hacer una nueva función g de z que es i por f de z. Es el producto de la constante i por f de z. Como f de z es analítica en D, i por f de z
es también analítica porque es el producto de una constante por una función analítica en D. Así que es analítica en D. Pero si hago las cuentas, multiplico por I, va a quedar I por U de xy más I cuadrado por B de xy, o sea, menos B de xy más I por U de xy. Y ahí estoy viendo entonces que G es una función analítica en D que tiene como parte imaginaria también a la U. O sea que G es analítica en D y su parte imaginaria es U. Por lo tanto, si una función U es armónica en un subconjunto D en un dominio simplemente conexo D de R2, seguro que por un lado es la parte real de alguna función compleja analítica, es lo que vimos en el teorema de hace un rato, y por esto que acabamos de ver también es la parte imaginaria de alguna función compleja analítica en ese mismo dominio.